Vamos entonces con la segunda parte. ¿Les parece que va bien así la manera de exposición? Lo que habríamos visto entonces hasta ahora, eso del giro argumentativo de alguna manera es mostrar la importancia que tiene la argumentación y que eso implica ver en general el derecho y cada uno de los problemas de manera distinta. Yo creo que este giro argumentativo de la cultura jurídica implica también que muchos juristas se dan cuenta de la importancia de la formación teórica, digamos, de la filosofía del derecho en sentido amplio, porque la argumentación jurídica es como un lugar privilegiado donde los elementos teóricos se engarzan con la práctica. Ahora, por ejemplo, me hacían una pregunta sobre una determinada cuestión, digamos, argumentativa, de cómo resolver. Bueno, la teoría de la argumentación, por supuesto que no puede ser la panacea para el jurista. O sea, la idea es que al jurista le vendrá bien tener una armazón argumentativa, pero, entre otras cosas, para argumentar bien uno tiene que saber derecho, claro. Y cada una de las ramas del derecho tiene también sus peculiaridades. Pero yo creo que la perspectiva argumentativa lo que sí permite ver es cierta unidad en el derecho. Hay algo así como un método que es común. Aunque, como digo, luego el manejo adecuado del método exige conocimientos específicos de cada una de las partes. Pero al menos si uno tiene, ¿verdad?, una red conceptual y se da cuenta, bueno, mi problema tiene que ver con tal premisa, cómo construirla, bueno, es una ayuda. Digo que a veces, como en todo, puede haber un entusiasmo excesivo y también yo he visto a veces que como hay un entusiasmo excesivo por la argumentación. Bueno, el derecho no es solo argumentación. Yo creo que es una pieza muy importante, pero no lo es todo. Y desde luego tiene que complementarse con otras cosas. Y ser conscientes de los límites que tiene el enfoque también creo que es importante para que pueda ser verdaderamente útil y productivo. Lo digo también porque yo escribí hace algunos años un libro que se me ocurrió titular El derecho como argumentación. Y entonces hay mucha gente que habla de los libros ya no sin leer más, diríamos que la solapa o algo así, sino solamente el título. Y entonces muchos critican el derecho como argumentación, como que estoy diciendo, el derecho es argumentación, el derecho es solo argumentación. No, yo no creo eso. Y me parece que pensar eso es un error. Bueno, y para entender entonces bien, porque esto de la argumentación, diríamos, lo que yo propongo, lo que a mí me parece que tendría que formar parte de la formación de un jurista, y en ese sentido estaría bien que se implementase una materia, ahora empieza en algunas facultades de Derecho, ¿no?, a existir una materia, y también lo que un jurista profesional pues debería saber. Aquí también es importante, por ejemplo, cuando se habla de filosofía y de teoría del derecho. Una cosa es la filosofía y la teoría del derecho que tiene que saber un profesional de la materia. Entonces hay un tipo de conocimiento técnico que, lógicamente, quien va a hacer filosofía del derecho tiene que saberlo. Pero la filosofía del derecho es útil para los juristas en general y para que les sea útil no necesitan ser filósofos del derecho, porque en todas cosas, por razones de la división del trabajo, sería prácticamente imposible. Entonces hay cierta cultura filosófica, que yo creo que eso es lo que merece la pena y lo que creo que conviene que el jurista se dé cuenta de que le puede ser de gran rendimiento sin convertirse en un filósofo del derecho. Entonces, esto que yo decía que podríamos llamar argumentación jurídica, teoría y práctica. Pues por un lado hay como una especie de grandes presupuestos del enfoque. Y luego ya hay
propiamente lo que sería la asignatura, la teoría práctica de la argumentación jurídica. Voy a centrarme ahora solamente en esto y ya digo dos palabras sobre el asunto. Yo creo que es una asignatura que quizás podría tener de manera análoga, ¿no?, a lo que ocurre pues, en el derecho penal, civil, en fin, el resto de las dogmáticas jurídicas, una parte general y una parte especial. No lo voy a desarrollar, mañana vemos un poquito esto, pero sencillamente para que vean por dónde voy. La parte general es como, si se quiere, el equivalente de la teoría del delito. Para nosotros tendría que ser el concepto de argumentación, del que no voy a tratar ahora, lo dejamos para mañana, pero como concepto verdaderamente central del derecho. Y aquí hay algo que uno diría de raro, hay algo extraño, porque yo creo que para cualquiera que mire en qué consiste el derecho, inevitablemente tiene que pensar que aunque no sea solo argumentación, pero el componente argumentativo es muy, muy, muy importante. Y sin embargo no es uno de los conceptos que tradicionalmente hemos considerado como conceptos básicos del derecho. Entonces, si uno repasa, ¿verdad?, los programas de asignatura, el elenco, conceptos básicos del derecho, entonces aparecerá pues norma, relación jurídica, sujeto de derecho, responsabilidad, sanción. Interpretación es lo que más se arrima a lo de la argumentación, pero no aparece el concepto de argumentación. Y claro, esto parece que es una laguna importante. Hay que aclarar en qué consiste ese concepto de argumentación que es tan central para los juristas. Incluso eso que decía Toulmin, pero que no es el único. Muchos teóricos generales de la argumentación piensan que el derecho es algo así el lugar donde se argumenta por antonomasia y que un poco la argumentación jurídica extendida es la argumentación, sin más. ¿Cómo construir el concepto de argumentación? Bueno, aquí tenemos la dificultad fundamental, yo creo, es que nos damos cuenta de que se argumenta en contextos muy distintos. Entonces decimos, un jurista, un juez argumenta cuando tiene que motivar una decisión. El abogado también argumenta. El político también argumenta. Y en un debate político, digamos, se argumenta, pero de manera distinta. Y el matemático y el científico también argumentan. Entonces el problema es que hay contextos muy diferentes. Y uno dice, algo tienen que tener en común. Si decimos que en todos los casos, ¿verdad?, hay argumentaciones y argumentos, y al mismo tiempo hay muchos elementos diferenciales entre lo que hace un matemático cuando resuelve la solución a un teorema o algo así, y lo que hace un político, por poner casi como dos extremos, mucha diferencia hay, pero también algo en común. Bueno, se trata entonces aquí de ver cuáles son esos elementos que tienen que darse siempre para que haya argumentación y luego darnos cuenta de que como los elementos podemos interpretarlos de diversas maneras, eso es lo que explica que existan también concepciones distintas del mismo concepto. Hay un concepto abstracto y diversas concepciones. Y eso es un poco la parte general. Como digo, mañana hablo un poco sobre esto, vemos un poco sobre esto. Y la parte especial, como digo, la analogía con la dogmática penal. Una vez que uno tiene el concepto de delito y los elementos básicos, la analogía sigue funcionando, ¿no? Los conceptos básicos de la acción, antejuridad, etcétera, etcétera. Aquí, en fin, serán otros elementos que ya vamos a ir viendo. Bueno, ya muchos surgieron. Un esquema argumentativo, si un argumento es a contrario sensu, a fortiori, por reducción al absurdo, todas estas cosas que fueron apareciendo y que luego vamos a ver de una manera más o menos sistemática. Entonces tenemos que proyectarlo, diríamos en la parte especial, para resolver las que me parece a mí que son como las tres grandes preguntas, las tres grandes cuestiones que se plantea un jurista, o sea, problemas que suscita la práctica del derecho y que tienen que ver con argumentar. ¿Cuáles son? Pues primero, entender lo que significa un argumento. Si, por ejemplo, un juez de apelación tiene que resolver un caso, se va a encontrar que estará la sentencia con su motivación del juez ad quod, de los abogados, etcétera, etcétera.
Lo primero que tendrá que hacer es entender cómo otros han argumentado. Y entonces para ello pues hay una serie de procedimientos, de métodos, etcétera, que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, podernos representar bien el argumento. De nuevo, sigamos con el juez. Tiene que resolverlo. Bueno, si son casos muy fáciles, y a veces son casos fáciles, pues tampoco hace falta emplear mucho tiempo en esto. Pero cuando el caso es difícil, conviene un esquema, de alguna forma, elaborar un esquema que nos permita una buena visión de conjunto. Ese es uno de los problemas, entender. Otra de los problemas y de las cuestiones que uno tiene que abordar es el de evaluar los argumentos, claro. Argumentar es una práctica racional. No basta con que sepamos ya cómo el otro ha argumentado, cuáles son los argumentos en concretos que ha utilizado, porque a todos no les vamos a dar el mismo valor. Entonces necesitamos una teoría evaluadora de los argumentos que nos permita, en parte eso de las falacias, que nos permita distinguir los buenos, los malos, los menos buenos, y qué criterios de hecho se manejan. Y luego ahí también hay problemas del tipo de si existe o no una única solución correcta para cada caso. Porque, claro, de eso cambia mucho, de eso depende mucho el cómo el juez, por ejemplo, ve su papel, su tarea argumentativa. Y finalmente, y en realidad uno diría, se separa a efectos didácticos, pero en la realidad va unido. Porque cuando nuestro juez de apelación está tratando de entender cómo argumentó el juez Aguó, al mismo tiempo ya lo está evaluando. De alguna forma ya está anticipando hipótesis, si le parece bien o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ello, en realidad, va encaminado para argumentar, porque al final él o ellos, si es un tribunal, tendrán que producir una argumentación al respecto. Entonces, la parte especial, digamos, se focaliza en esas tres cuestiones. Cómo entender un argumento, cómo evaluarlo, cómo argumentar. Bueno. Pero antes todavía está la cuestión, podríamos decir, de los presupuestos de la argumentación y del enfoque argumentativo del derecho, que es algo así como qué concepción general del derecho tendría uno que manejar para poder luego desarrollar bien esto. ¿Qué concepciones del derecho? ¿Qué quiere decir una concepción del derecho? Bueno, una concepción del derecho diríamos que es la respuesta más o menos sistemática a las grandes preguntas sobre el derecho del tipo de ¿en qué consiste el derecho? O sea, ¿cuáles son sus ingredientes? Entonces, como sabemos, algunos dirán, pues, normas, y otros no, pues además de normas, los hechos o los valores. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Cómo distinguir, si se puede distinguir, el derecho de la moral o de la política? ¿Qué concepto tiene uno de validez? Por ejemplo, una concepción meramente formal o también material. ¿Cómo ve la interpretación? ¿Y cuáles serían los criterios aceptables de interpretación? ¿Y cuál su jerarquía? Muchas veces en la interpretación, como en muchas otras cosas, lo importante al final es a qué le das más importancia, a qué criterio, porque más o menos hay acuerdo en cuáles son los criterios, ¿verdad?, interpretativos. Bueno, y cosas así. Y a eso lo llamamos una concepción general del derecho. De esto se ocupan los filósofos. O sea, los filósofos del derecho han construido concepciones del derecho. Una, pues el justnaturalismo es una de las concepciones del derecho, más o menos la que hemos tenido hasta finales del XVIII, comienzos del XIX. El justpositivismo es otra. Hoy se habla de esto del neoconstitucionalismo, el postpositivismo, el realismo jurídico, las teorías críticas del derecho, todo esto. Y claro, uno podría decir, bueno, y para el práctico esto es importante, porque digo, esto es de lo que se ocupa un filósofo del derecho. Para el práctico, para el juez, ¿es importante lo de las concepciones del derecho? Y entonces me parece, sí es importante. El juez, naturalmente, si no es filósofo, que por cierto se puede ser las dos cosas, ¿no? Como fue el caso de Holmes. Se puede ser juez, en este caso de la Corte Suprema, y escribir también sobre filosofía del derecho. En fin, eso puede ocurrir o no ocurrir, no ser sencillamente juez.
Y en ese sentido no va a elaborar un libro sobre concepciones del derecho. Pero es importante para él tener alguna idea clara sobre las concepciones del derecho. Mi respuesta sería sí. ¿Y por qué sí? Pues porque todo el mundo tiene una concepción del derecho. Porque es inevitable. Cuando tienes que resolver un problema y cuando tienes que interpretar, estás aplicando una concepción del derecho. Y la única diferencia es entre que seas consciente de que haya alguna concepción que estás manejando o que no lo seas. Y si no lo eres, es peor. Es como si dijéramos esto de los elementos morales en la argumentación jurídica. Siempre hay, también luego lo vamos a ver, siempre hay un ingrediente moral en un argumento jurídico. Los juristas formados en una determinada tradición esto lo niegan. Pero no, yo únicamente aplico el derecho positivo, lo separo nítidamente de la moral. No es así, se puede explicar muy fácilmente que no es así y en los casos difíciles prácticamente diríamos es obvio que no es así. Porque si lo que tienes que hacer frente es una cuestión moral, dígase la eutanasia, el aborto, etcétera, etcétera, claro que sí. De donde se desprende, por cierto, que los jueces o los juristas deberían tener también una formación en filosofía moral, en filosofía política. Y entonces lo mismo pasa con esto, lo de las concepciones del derecho. Necesitamos una concepción del derecho, porque tú cuando resuelves un problema interpretativo, estás aplicando alguna concepción. A lo mejor no eres muy consciente, pero como digo, es mejor ser consciente, porque además eso te va a ayudar. ¿Cuáles son? Con esto voy yo a lo de los presupuestos, un poco de la argumentación, diríamos, de la parte más técnica de la argumentación, pero hay también un trasfondo que nos interesa. ¿Cuáles son esas concepciones del derecho? Bueno, vivimos en una época de crisis, diríamos, y de transición en muchas cosas. Entonces, también en cuanto a la manera de entender el derecho. Probablemente sabemos más bien lo que nos sirve, las concepciones que no nos son útiles, pero está menos claro cuál podría ser la concepción que efectivamente debería servirnos, ¿no?, de apoyo, de sustento. El panorama más o menos hasta los años 70, hasta la década del 70 del siglo XX. Esa fue una década muy importante porque ahí, digamos, cambiaron muchas cosas, ¿no? La crisis del petróleo y la crisis económica y la crisis del estado del bienestar, etcétera, etcétera, pues empezó más o menos por ahí y esto es lo que explica mucho de dónde estamos y de por dónde va el mundo. Entonces, hasta ese momento yo diría que estaba claro un poco cuáles eran las concepciones y a partir de entonces ya está menos claro, pero conviene tratar de ver dónde estamos. Hasta entonces, yo diría que teníamos algo así como tres concepciones centrales del derecho. Una era la concepción del derecho natural, seguía teniendo vigencia en muchos países de tradición católica, como sabemos mucha, aunque de forma bastante rara, Fíjense ustedes, creo que en Chile también pasará, como en España. Los juristas que ahora están en la cúspide de la profesión judicial, de muchas otras, o que lo estaban, digamos, hace 20, 30 años, etcétera, etcétera, todos se habían formado en una concepción justnaturalista del derecho. Esa era la concepción del derecho. Yo recuerdo en España, por ejemplo, si alguna vez había un profesor, había muy pocos, que decía que él no era partidario del derecho natural, que era un positivista, era signo inequívoco de que era antifranquista. Es decir, era políticamente antisistema, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente, así todos se formaron y aceptaron esto del derecho natural. Y la pregunta es, ¿conocen ustedes muchas sentencias en que los jueces, o sea, estos jueces justnaturalistas o formados en lo del derecho natural, recurren al derecho natural? ¿Usan argumentos del derecho natural? Yo en España poquísimos. Y además, la verdad que con mala fortuna. Recuerdo uno ya hace tiempo, cuando se estableció el divorcio, que hubo un juez que se negó a divorciar a una pareja porque dijo que iba en contra del derecho natural. ¿Y qué pasó? Que le sancionaron. El Consejo General del Poder Judicial por no aplicar el derecho, etcétera, etcétera. Y algo parecido
ocurrió también después. Como saben, en España tenemos esa institución del matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue aceptada tanto por jueces como por la gente en general de una manera prácticamente completa. Pero hubo, que yo sepa, era una juez, además de donde yo vivo, en Alicante, que también se negó en un momento determinado a casar a una pareja, creo que era de mujeres, y acabó la cosa en lo mismo. Fue sancionada. Hay utilizaciones un poco vergonzantes del derecho natural. O sea, si uno se pone así a escrutar el asunto, a lo mejor se encuentra, ¿no?, alguna referencia a la naturaleza de la cosa, no sé qué, pero prácticamente no hay vestigio. Y uno diría, qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra enseñanza del derecho? A los juristas se les dice, tenéis que ser, o sois, o somos ius naturalistas. Y luego resulta que los mismos que lo dicen o que lo han aceptado parecen olvidarse del derecho natural. Alguien ha escrito, refiriéndose a la situación en España, y es verdad, yo también podría confirmarlo como estudiante, que en realidad los profesores, bueno, teníamos una materia que era de derecho natural, ¿no?, pero los profesores de las diversas ramas de derecho positivo, penal, civil, administrativo, etcétera, el primer día, cuando tocaba el tema del concepto de derecho, y los naturalistas, cuando empezaban a hablar ya de su materia, ya el derecho natural, digamos, se había ido de vacaciones. Y probablemente es lo que ocurre también en la práctica, ¿no? Entonces uno diría, ¿qué pasa con esa concepción del derecho natural? Bueno, muchos vinculan la filosofía del derecho, diríamos, con esto del derecho natural y lo que ocurre con el derecho natural. Y esto es malo para el prestigio de la asignatura, porque entonces lo que se piensa, lo que muchos piensan es que lo de la filosofía del derecho es una cuestión como de cultura general, de brillo, de que de vez en cuando cita un autor o algo así, pero en realidad, cuando tienes que ocuparte del derecho y de que resolver problemas jurídicos, ¿qué filosofía del derecho? Y por eso es por lo que se la quita, por ejemplo, de los planes de estudios o se la jibariza, ¿no?, se la reduce al mínimo. De esto tiene mucho, yo creo, la culpa el derecho natural. Entonces, que hay una tendencia a entender la filosofía del derecho como si fuese derecho natural, pero también yo diría cierto derecho natural. Ahí cometeríamos también una falacia si metiésemos todo lo que ha sido el derecho natural a lo largo de la historia. Y entonces, bueno, ojo, porque hay muchas cosas que nos vienen de la tradición naturalista que sigue siendo muy importante para nosotros, ¿no? Claro, uno diría, esto de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, en cierto modo. Cuando digo en cierto modo es, el origen histórico es el derecho natural. Por cierto, no el derecho natural tomista católico, que es más bien el que ha estado vigente en nuestros países, sino otro tipo de derecho natural, diríamos protestante, ¿no?, el de los Locke, Rousseau, etcétera, etcétera. Pero esa es una tradición muy importante. Fíjense también que con el derecho natural pasa que para nosotros está vinculado políticamente a ideologías muy conservadoras, por no decir abiertamente reaccionarias, dictatoriales, etcétera, etcétera. Las juntas militares han sido ellos naturalistas, como doctrina oficial, el franquismo en España también, etcétera, etcétera. Pero claro, en la cultura anglosajona no ha sido así. Por ejemplo, en Estados Unidos el derecho natural que es el derecho natural racionalista, es el respaldo de la Declaración de Derechos y de su Constitución. Y claro, esto es importante para entender por qué hay una variedad de culturas jurídicas y por qué, diríamos, la misma palabra, derecho natural, tiene usos distintos en diversas culturas. Entonces, bueno, tenemos que ser cautos con el derecho natural. Yo creo que con el derecho natural tradicional, tomista, francamente no hay mucho que aprender, a pesar de que Tomás de Aquino yo creo que fue uno de los grandes genios de la historia del pensamiento, ¿no? Pero digamos, eso ha tenido una derivación conservadora por un lado y por otra, diría, escapista. Nuestros naturalistas no se han interesado realmente por el derecho, ni por el método jurídico, sino más bien por construir algo así como una ideología de justificación del derecho. Y quizás eso explica que los tribunales pues, no hacen referencia, digamos, al derecho natural porque no piensan que eso verdaderamente sea útil para otra cosa
para justificar un derecho positivo, normalmente muy conservador. Pero ¿hay algo del derecho natural que merece la pena rescatar o mantener? Bueno, yo creo que sí. Básicamente sería la idea para el jurista de que todo no se acaba en el derecho positivo. Esto es una cuestión importante. Y el buen jurista no puede manejarse únicamente con el derecho positivo. Esto que antes les decía, la formación de un jurista exige también filosofía moral y filosofía política. Lo que pasa es que ahí hay un equívoco, que se piensa que filosofía moral es lo mismo que derecho natural. No, derecho natural es una de las posibles teorías de la moral, pero no es la única y en mi opinión no es la preferible. Y por eso, para sustentar los derechos naturales, los llamados derechos naturales en un momento, los derechos del hombre fundamentales, yo creo que la mejor manera de fundamentarlos no es el derecho natural. Pero digo, esa tradición, naturalmente, algo queda, si se quiere. Y sobre todo, debemos entender la diversidad de culturas y cómo lo que para nosotros significa, por razones históricas, pues no es el único significado, ¿no?, lo del derecho natural. Bueno, derecho natural. Por otro lado, tendríamos el positivismo normativista, que probablemente, de hecho, uno diría que quizás haya sido la concepción más vigente, ¿no?, entre nosotros, de autores como Kelsen o como Hart, que lo que vienen a decir, bueno, el derecho es un conjunto de normas. A lo mejor dirían, bueno, no serán solamente normas, pero esencialmente el derecho es un conjunto de normas. En el caso de Kelsen, todas las normas del mismo tipo, normas con una sanción. En el caso de Hart, variedad de normas, normas primarias y normas secundarias. Es importante, yo creo, también darnos cuenta, que los juristas nos demos cuenta de hasta qué punto, diríamos, tenemos nuestra cabeza colonizada con esa idea del derecho, de que el derecho es un conjunto de normas, diría, de que es solo un conjunto de normas, porque que el derecho es un conjunto de normas, qué duda cabe, claro que lo es. Pero el problema es que desde esta perspectiva, que como digo, me parece que es la concepción dominante, era hasta los 70 la dominante y yo creo que ahora en muy buena medida sigue teniendo mucho peso, no veamos que el derecho no es solo un conjunto de normas, que hay más en el derecho que saber sencillamente las normas. El derecho, yo creo, es una actividad en la que se trata de lograr ciertos fines y ciertos valores dentro de los límites que marcan las normas, claro, porque si no, no estaríamos en el derecho. Bueno, el positivismo. Al positivismo le debemos mucho, le debemos el haber clarificado muchos conceptos y esto, pues los juristas naturalmente deberían incorporárselo. Yo qué sé, tener una idea clara de lo que significa contradicción normativa, de lo que es la estructura de una norma, de lo que es una laguna, de los tipos de lagunas, de lo que es el ordenamiento jurídico, las propiedades del ordenamiento jurídico. Bueno, estos son piezas, ¿verdad?, que han ido elaborando estos autores a partir de Kelsen y a partir de Hart, pero fíjense que además es que nos importan porque a la hora de resolver argumentativamente los casos, de motivar, pues el material que vamos a utilizar va a ser este. Entonces, tener un conocimiento claro, una idea clara de en qué consiste ese material es importante. Pero creo que es una concepción excesivamente limitada del derecho. El derecho no es solamente eso. Precisamente la reacción de lo que se llamó el realismo jurídico como concepción que también era positivista, los positivistas sostienen fundamentalmente dos tesis. Una es la que llaman de las fuentes sociales del derecho, que es la fuente que se opone al derecho natural. Es decir, el derecho no es el derecho natural, es el derecho positivo. Por lo tanto, una realidad de tipo social, de tipo histórico, no existe algo así como el derecho, sino existen los derechos, que van cambiando, es una cuestión artificial, etcétera, etcétera. Primera tesis. Y segunda tesis, lo de la separación entre el derecho y la moral.
Una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. También frente a los autores iusnaturalistas. Entonces, la tesis típica de estos positivistas consiste en decir, mira, esta norma puede ser todo lo injusta que se quiera, pero es derecho. Tú la puedes criticar, pero la criticarás desde una determinada concepción moral, pero no vas a negar que, por ejemplo, el derecho nazi pues era derecho, aunque al mismo tiempo dirás derecho inicuo y quizás pues existiría la obligación moral de desobedecerlo, lo que se quiera. Y la idea central de los positivistas es que eso es muy importante por razones, digamos, de claridad, razones de claridad conceptual. Hay que distinguir. Basado en esto, Bentham y luego Austin, y lo que se llamó la jurisprudencia analítica inglesa, organizó un poco, si se quiere, los estudios jurídicos, diciendo que había lo que llamaron una jurisprudencia, nosotros llamaríamos la ciencia del derecho descriptiva, que se ocupaba de lo que es el derecho, de describirlo en abstracto, y entonces sería nuestra teoría general del derecho, los conceptos básicos, y centrándose en cada uno de los sectores, y entonces era lo que ellos llamaban la jurisprudencia particular, que son nuestras dogmáticas. Y por otro lado estaba lo que Bentham llamó la ciencia de la legislación, que se ocupaba de decir cómo debe ser el derecho. Esto es una cosa distinta y no hay que confundirlo. Precisamente Bentham fue un gran crítico de las declaraciones de derechos porque pensaba, él vive esa época, ¿no?, las declaraciones de derechos de la Revolución Americana y Francesa, que estaban mezclando todo, que mezclaban lo que era derecho, verdaderamente derecho, un derecho subjetivo, con lo que era sencillamente una propuesta de cómo deberían ser las cosas, pero no son. Esto es un poco el positivismo, yo creo que lo que podemos aprender y retener hasta cierto punto del positivismo. O sea, hacer distinciones está bien, extremar las distinciones a veces puede ser un gran error. Entonces uno dice, sí, una cosa es hablar de lo que es el derecho y otra cosa de lo que debe ser el derecho. Pero hay veces que resulta que no se puede distinguir, porque lo que es el derecho es lo que debe ser. Si tenemos un caso, diríamos, de indeterminación del derecho, ¿qué dice el derecho, por ejemplo? ¿Qué decía el derecho español en materia del matrimonio entre personas del mismo sexo? Lo que se plantea el Tribunal Constitucional. ¿Qué decía? ¿Que era conforme o que no era conforme? Bueno, una situación, digamos, de indeterminación. Para establecer lo que decía el derecho, pues tienes que tener una idea de lo que debe ser el derecho, claro, una idea de la justicia. O sea que, por eso digo, las distinciones son útiles, son importantes, pero extremarlas en ocasiones nos puede llevar a no entender cosas importantes. Y lo que decía lo de los realistas también son positivistas, tienen el mismo concepto de derecho, la misma obsesión, diríamos, por distinguir el derecho de la moral. Se ve, por ejemplo, en el caso Lochner, de Holmes es uno de los primeros realistas, su obsesión por distinguir entre el derecho y la moral. Y entonces por eso dice, yo puedo estar en contra de esta ley, no me gusta, no la apruebo desde el punto de vista moral, pero otra cosa es el derecho. Y los realistas también vienen a reprocharles fundamentalmente que el derecho no puede ser sencillamente las normas, diríamos, sobre el papel, sino que el derecho es acción. El derecho es lo que hacen los jueces. Es una famosa definición del derecho. Lo que hacen los jueces cuando tienen que tomar decisiones. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, sí, tienen en cuenta las normas, pero hay más. Y lo que importa es la conducta judicial. Y a veces la conducta judicial, efectivamente, es sin más la aplicación de las normas, pero otras veces no. Y por eso, Roscoe Pound, que es uno también de los primeros realistas, él trazó una distinción que yo creo que sigue siendo de gran interés. Él decía, una cosa es el derecho en los libros
y otra cosa es el derecho en acción. Y por eso saber derecho no quiere decir sencillamente saber qué dicen los libros. Cuando uno dice qué dicen los libros, quiere decir qué dicen los códigos o qué dicen los repertorios de jurisprudencia para los anglosajones. Esa es la idea del realismo, de que es una crítica, y por eso a veces ellos se presentaron como una especie de alternativa a la polémica entre el derecho natural y el positivismo jurídico, entendiendo por positivismo el positivismo normativista, el realismo. Uno diría que hay algo de sano en esto del realismo, ¿no? Saber lo que es el derecho, pues uno tiene que tener en cuenta qué es lo que ocurre en la realidad. Y los realistas también en general privilegiaron el papel del juez, porque vienen a decir, bueno, al final lo que importa es lo que determina el juez. Holmes tiene una definición que puede parecer un poco rara, ¿no? Él dijo, las previsiones de lo que los jueces harán, eso es el derecho, y ninguna otra cosa más pretenciosa. Y bueno, y otros quizás precisando más las cosas. El derecho es lo que hacen los jueces, diríamos, y otros oficiales, y otros agentes aplicadores del derecho. Y las normas, venían a decir ellos, las normas son más bien como las fuentes en realidad del derecho, pero el derecho se encuentra ahí. Entonces uno diría, pues esto es bastante sano, parece, ¿no? Lo de ver el derecho de esta manera, la manera realista. Pues ocurre una cosa, que el realismo jurídico nunca fue una concepción importante en nuestros países. No hemos tenido realistas jurídicos. El realismo se desarrolla en Estados Unidos, en el norte de Europa, fundamentalmente, pero ha habido muy poco de realismo jurídico en nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿A qué se deberá eso? Propendemos poco al realismo. Tiene que ver seguramente con lo que antes yo decía, lo del formalismo, ¿no? El realismo es lo opuesto, el formalismo. Nuestra cultura probablemente, ¿verdad?, no ha absorbido las lecciones del realismo, que de nuevo uno diría, la exageración de esto nos puede llevar también a no entender bien el derecho, pero que hay un núcleo importante, ¿verdad?, de teoría que hay que tomar del realismo, pocas dudas caben, ¿no? Claro, el realismo implica también tomarse en serio el conocimiento social, la sociología del derecho y cosas así. Saber qué es lo que pasa. Pero nosotros tenemos una increíble despreocupación un poco sobre lo que pasa, ¿no? Entonces hay muy pocas investigaciones. Pues bueno, ¿qué pasa? Los jueces deciden de tal manera. ¿Y luego qué? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Se aplican de verdad o no? ¿O qué ocurre? Y muchas veces, sobre todo con esto que ahora solemos llamar el neoconstitucionalismo, nos quedamos como en las palabras de la Constitución y nos olvidamos, claro, de mirar hacia la realidad, ¿no? Podemos tener, si por ejemplo uno compara las constituciones de los países, o de muchísimos de los países latinoamericanos, yo qué sé, con la Constitución alemana o de países nórdicos o algo así, uno tendría que decir, pobrecitos alemanes, qué atrasados están en materia de derechos, etcétera, etcétera. Porque si uno lee la Constitución, imaginemos, la ecuatoriana, pues eso, ya saben, en Ecuador, por ejemplo, no tienen 3 poderes, es poco, tienen 5. Claro, uno diría, ¿y por qué no investigan la realidad a ver qué pasa? Y a lo mejor pasa que resulta que es que no hay 5, en la realidad hay 1. Porque si los nombres, digamos, desde el Ejecutivo se nombran, ¿verdad? Bueno, entonces estas cosas de lo del realismo, insisto, será importante. Para argumentar bien, entonces, de nuevo, conviene que lo tengamos en cuenta. Otra teoría a la que ya hemos hecho referencia varias veces, esto del formalismo jurídico. Ya hoy es uno de los temas a tratar, ¿no?, de las palabras clave, el formalismo jurídico. Y habíamos criticado el formalismo jurídico y dicho que efectivamente, en general, tiene un sentido peyorativo el ser formalista. Pero esto no está tan claro, ¿verdad? ¿Qué es esto del formalismo jurídico? Primero, no está nada claro que mucha gente tiende a identificar positivismo jurídico y formalismo.
pero no es así. El positivismo jurídico no es lo mismo que el formalismo. Si se quiere, el formalismo puede ser una forma extrema de entender el positivismo jurídico, pero no es eso, no es lo mismo. Kelsen, que se suele poner como un ejemplo de formalista, realmente no era nada formalista. En materia de interpretación y de aplicación del derecho no era nada formalista, fíjense, que puede resultar sorprendente, ¿no? Porque uno dice, el formalista es el que dice que en materia de argumentación, de interpretación, aplicación, lo que hay es el silogismo, y ya está. Pues Kelsen, al final de su vida, escribió un artículo diciendo que la lógica no se aplica a las normas, o sea que eso del silogismo práctico carece de validez, que no hay silogismo subjuntivo que valga, sino que él más bien era un irracionalista, o sea, el derecho, el juez crea, en todos los peldaños, ya recuerdan, de la pirámide, ¿verdad?, se produce una creación del derecho, una creación discrecional, básicamente, porque no hay lógica. Fíjate también la consecuencia que tiene esto, por parte de quienes piensan que para manejarse en el derecho del Estado constitucional, el modelo teórico debería ser el de Kelsen. Pero uno diría, pero alguien como Kelsen que piensa que la lógica no se aplica al derecho, a las normas, quiere decir que no puede dar cuenta de la motivación. Y si una de las claves de la concepción constitucional es que los jueces y los otros órganos públicos tienen que motivar, Kelsen, un kelseniano, tendrá que decir que es imposible motivar, porque si no hay lógica que valga, y fíjense, si ni siquiera la lógica, ya no digamos nada de todo esto que había yo llamado racionalidad práctica. O sea, si la lógica no da criterios, muchísimo menos lo va a dar todo esto de la coherencia. Kelsen tenía una concepción en materia de justicia que se llama emotivista. O sea, en un librito que él escribió en la década de los 50, que llamó ¿Qué es justicia? What is justice? Dijo aquella frase famosa: la justicia es un ideal irracional. No se puede hablar racionalmente sobre la justicia. Dice, naturalmente es lo más importante, pero es una cuestión que pertenece al campo de lo emocional, de lo no racional. Y de nuevo diríamos, si es cierto que en la argumentación jurídica siempre hay un ingrediente moral de justicia y resulta que esto es irracional, imposible la motivación. O sea, Kelsen no fue formalista y Hart tampoco. O sea, los grandes positivistas del siglo no fueron formalistas. El formalismo, si se quiere, es una manera extremada de ver el positivismo jurídico. O sea, valdría para ciertas tendencias del positivismo jurídico. La de la escuela de la exégesis efectivamente era formalista. Lo de la jurisprudencia de conceptos alemana también. Pero las grandes doctrinas positivistas, diríamos, no. Y eso es una aclaración que conviene hacer. Vamos entonces a esto del formalismo. Bueno, con esto del formalismo, por otro lado, hay también mucha confusión. Yo creo que quizás el cambio más importante que debería ocurrir en la cultura jurídica de nuestros países sería la superación del formalismo jurídico. O sea, lo peor que tenemos nosotros en nuestra cultura es que somos excesivamente formalistas. Y entonces nos desentendemos, por así decirlo, de la idea de que el derecho es una actividad para lograr ciertas cosas, digamos, la justicia, como quiera que se entienda, y nos quedamos muchas veces únicamente en la letra, y entonces en ese sentido no se cumple satisfactoriamente el rol que tiene que cumplir, por ejemplo, un juez. Y luego vamos a discutir sobre un caso donde me parece que muestra el riesgo del formalismo, un caso español. Pero antes conviene aclarar todavía un poco esto. ¿Qué es el formalismo? O sea que hay un significado peyorativo de formalismo. Cuando uno es acusado, un jurista es acusado de formalista, es una manera de descalificarlo, ¿no? Entonces, la Corte es formalista en su proceder o en su jurisprudencia sobre tal cosa. Es una manera de decir,
está mal, está tomando decisiones en forma equivocada. Pero al mismo tiempo, por otro lado, también uno escucha muchas veces expresiones del tipo de las formas son importantes en el derecho, y si no hubiese formas, entonces no habría seguridad jurídica, certeza y cosas por el estilo. Entonces esto parece contradictorio, ¿no es así? Bueno, porque el concepto de formalismo es ambiguo. Entonces es una palabra que tenemos que tener también cuidado al usarla. Yo creo que sobre todo hay dos acepciones de formalismo, podemos llamarla. Uno es la noción de formalismo en sentido, diríamos, neutral, en sentido no peyorativo, que en realidad quiere decir esto, que el derecho, y no solamente el derecho, sino el derecho moderno, o sea, nuestros derechos, son formalistas. Es lo que Weber llamaba la racionalidad formal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos sistemas de reglas, o sea, de pautas específicas de comportamiento que son las que deben usarse y se usan cuando el sistema funciona razonablemente bien para resolver los casos, reglas. Y quiere decir que entonces que el órgano judicial no necesita deliberar, sino sencillamente aplicar las reglas. Y esto es lo que da certeza jurídica, y esto es lo que explica también la importancia de eso del silogismo. O sea, que aunque no lo sea todo, pero no diría, si no consigues construir un silogismo, no vas a haber podido justificar la decisión. Creo que un ejemplo literario puede servir para aclarar lo que quiero decirles. Es decir, es formalista el derecho moderno, no todo de derecho. Recordemos, por ejemplo, lo que fue el derecho romano, ¿no? De una época formalista, otra que no, etcétera, etcétera. El ejemplo literario, el Quijote. Cuando Sancho Panza, en la ínsula Barataria, resuelve casos, y lo resuelve de manera justa, pero no lo resuelve como lo resolvería un juez de nuestro sistema jurídico. ¿Por qué no? Porque Sancho Panza no se plantea en ningún momento aplicar una regla. O sea, él no procede de esa manera. Es decir, vamos a ver cuáles son las reglas que tenemos, las reglas válidas de Barataria, a ver si este caso se subsume aquí. No procede así. Procede mediante un tipo de racionalidad que es distinta, y decimos, efectivamente, logra resultados justos mediante su inteligencia natural, hace, si se quiere, ponderaciones a partir de principios de carácter moral, del conocimiento de sentido común y cosas por el estilo. Pero nuestros derechos no son así y no pueden ser así. Nuestros derechos son, diríamos, formales. ¿Qué quiere decir esto? Consisten básicamente en reglas. En la inmensa mayoría de los casos, entonces aquí viene una de las distinciones que son básicas en la teoría de la argumentación jurídica, entre casos fáciles y casos difíciles. Casos fáciles son precisamente estos, los que se pueden resolver mediante un procedimiento puramente deductivo. O sea, uno encuentra la regla que se aplica, la regla no es cuestionable, los datos fácticos tampoco son cuestionables, están claros y entonces se resuelve. Y eso son casos fáciles. Pero fíjense, en realidad, la mayoría de los casos que se resuelven en un sistema jurídico, que se resuelven por los jueces y, diríamos, por otros mecanismos, tienen que ser fáciles, porque si no fuera así, no podría funcionar el sistema jurídico como un sistema, diríamos, de seguridad, que es lo que tiene que ser y lo que es, y lo es de esta manera. Pero claro, de vez en cuando surgen casos difíciles. Yo le diría, no son la mayoría, lo que pasa que son también los que más centran el foco de interés para los juristas, claro, lo que más nos interesa.
A veces se ha dicho, es como una especie de distorsión, es como haberse centrado en la patología, en lugar de la anatomía y la fisiología, de cómo funciona el sistema, en la patología. Uno diría, bueno, sí, pero también es comprensible, porque para resolver esto no hace falta implementar grandes cosas, mientras que en los casos difíciles sí. Entonces, lo del formalismo, sentido 1, sentido neutral. El jurista de nuestros días, el jurista desde el mundo moderno para acá, necesariamente tiene que ser formalista. Y entonces eso quiere decir también una cosa muy importante. No puede saltarse las normas del sistema. Eso forma parte también de por qué el derecho natural dejó de ser importante. Cuando no había un sistema de fuentes bien establecido, claro que era muy importante el derecho natural, a ver en qué te basabas. Con la codificación las cosas cambiaron. Y entonces en nuestro sistema jurídico, insisto, el jurista tiene que reconocer que hay límites y que entonces en ese sentido su argumentación es formal, formalista, si se quiere, pero en sentido no peyorativo. A diferencia, por ejemplo, de la argumentación de un moralista, de un filósofo moral. Entonces, esto también es un punto, yo creo, que merece la pena pararse un momento. Es posible que un jurista, un juez, tenga que enfrentarse con el mismo problema al que se enfrenta un razonador moral. Imaginemos el caso del aborto, el mismo problema de fondo, pero la manera de abordarlo no puede ser la misma. Cuando el problema del aborto, digamos, es un problema muy complejo, hay elementos morales, religiosos, antropológicos, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a un tribunal, la cosa ha cambiado. Porque el problema que te llega, por ejemplo, a los tribunales constitucionales, les llega el problema que es el siguiente. Una ley que, por ejemplo, introduce el sistema de plazos es conforme con la Constitución, nada más. Esto es lo que tienen que resolver. Y entonces ahí tienen ese límite. El límite de la Constitución. Y el límite de que tienen que confrontar la Constitución, por ejemplo, con la nueva norma del Código Penal o lo que sea. Entonces, aunque compartan algo, claro, para resolver eso no se puede resolver tampoco por parte del jurista si no se toma en consideración elementos morales. Pero es distinto, porque uno diría, el problema del aborto, si se discute desde el punto de vista moral, será el mismo si lo discutimos en Chile que en España, por ejemplo. Pero el problema jurídico no, porque la Constitución es distinta. Y entonces en España el artículo 15 lo que dice es que todos tienen derecho a la vida. Y por eso se centraron, el debate se centró en qué había que entender por todos, etcétera, etcétera. Y aquí no sé cómo está exactamente planteado, pero digamos la cosa cambia. Entonces por eso digo que el que sea formalista y que sea una argumentación dentro de ciertos límites, eso sin más caracteriza al pensamiento jurídico y al razonamiento jurídico. Eso no significa ser formalista, como algunos piensan, sino eso significa estar dispuesto a jugar el juego del derecho y no salirte fuera, porque si te sales fuera entonces ya no es el derecho y tu papel ya no es el de jurista. Ahora, el formalismo en sentido 2, que esto es el que tiene un sentido peyorativo, y cuando yo digo nuestras culturas me parece que adolecen de formalismo y deberíamos modificarlas porque eso impide que los jueces, por ejemplo, puedan hacer justicia a través del derecho, que es lo que les pedimos, ¿no? Que es lo que tienen que hacer. Entonces, así entendido, el formalismo es una concepción del derecho que yo creo que de manera así muy sintética se podría caracterizar de la siguiente manera: por reducir el derecho al texto de la norma, o sea, sobre todo es una concepción de la interpretación del derecho, aunque no solo, porque también lo que hace es separar el derecho de otros elementos sociales, ¿no? Por ejemplo, no toma en cuenta las consecuencias, los valores,
Y entonces, a la hora de entender las normas, de interpretarlas, se queda sencillamente en el texto y no toma en consideración lo que ahora se suele llamar las razones subyacentes a las normas, que en fin, que más o menos viene a ser lo que tradicionalmente se llamaba los instrumentos teleológicos y valorativos de interpretación. O sea, el formalista es alguien, yo diría, que ve en el derecho como una especie de traje que le ciñe y que muchas veces le va a impedir hacer justicia. Esta es la cosa. Y superar el formalismo jurídico no significa ir por fuera del derecho, porque eso es lo que no puede hacer el jurista, o sea, en otro sentido, del formalismo, sino entender adecuadamente el derecho y procurar, sin salirse del derecho, encontrar una solución justa. Entonces, claro, aquí estamos en el núcleo de lo de la argumentación, porque argumentar en estos casos es una tarea simple. Bueno, como decimos, casos fáciles y casos difíciles, y también se podría decir casos intermedios, hay algo menos que fáciles sin llegar a ser muy difíciles o algo así, y progresivamente va siendo más complicada también la argumentación. Así que se podría decir que para el formalista la argumentación, lo único que hay en la argumentación es lo del silogismo. Y no se da cuenta de que, claro, el silogismo en realidad es como el último paso de la argumentación. Pero para llegar al silogismo, a veces hay que dar otros pasos que ahí es lo que nos puede complicar la vida. Y con eso llegamos a otra de las grandes distinciones de la teoría de la argumentación, o sea que decíamos esto de casos fáciles y casos difíciles. En los casos fáciles es la deducción, que ahora se llama la justificación interna. Entonces la justificación interna, como digo, es lo del silogismo subsuntivo. Como saben, el esquema es que tenemos una premisa normativa, una premisa fáctica y luego la conclusión. Y la justificación externa es lo que necesitamos cuando el caso es difícil. Porque, claro, ¿por qué es difícil un caso? Pues un caso será difícil porque tenemos dificultades en relación con la premisa normativa. Por ejemplo, no sabemos, ¿y cuál es la norma que hay que aplicar? A lo mejor no la hay, o hay más de una, o no sabemos si es válida, o no sabemos cómo interpretarla, ¿de acuerdo? O bien hay una dificultad en relación con la premisa fáctica. ¿Y qué ocurrió realmente? Entonces, el razonamiento probatorio, y eso se llama justificación externa. Entonces, en los casos, estos son los casos fáciles y aquí los casos difíciles. En los casos difíciles es la justificación externa, pero también siempre esto. O sea, es como la dificultad consiste en que hay un paso de más. Al final llegarás al mismo esquema, pero el problema es que no tienes las premisas dadas. Entonces tienes que dar argumentos en favor de una determinada interpretación, de una determinada calificación, de por qué probar algo, etc. Bueno, eso entonces es otra de las concepciones. Y quizás la última, por dar así como un panorama más o menos completo, sería las llamadas teorías críticas del derecho. Bueno, que eso hasta aproximadamente por ahí los finales, mediados de los 70, pues eran concepciones marxistas del derecho. Y a partir de entonces, pues podríamos decir que consisten en alguna combinación de un marxismo débil. Cuando digo un marxismo débil, quiero decir, por ejemplo, un marxismo que no sostiene radicalmente la tesis de la extinción del derecho. Porque, claro, si piensas que el derecho es algo que está destinado a extinguirse, tampoco vas a tener interés en construir una teoría y una dogmática jurídica, ¿no? O la tesis de la determinación del derecho por parte de los elementos económicos, débil. Bueno, determinación del todo no, pero tener eso en cuenta. Bueno, ahora hay una serie de corrientes en todos los países que se suelen llamar así, teorías críticas del derecho, y
Desde el punto de vista argumentativo, diríamos, se caracterizan, en cierto modo, por negar que sea posible la argumentación racional sobre el derecho. O sea, la tesis viene a ser un poco que los jueces no argumentan, no motivan verdaderamente, ni pueden, sino que lo que hacen es tomar una decisión política. Es una cuestión, diríamos, de poder. Bueno, yo creo que en esas concepciones hay algún grano de verdad, diríamos, que puede venir bien. Darse cuenta que muchas veces hay una distorsión, y que, desde luego que hay elementos de poder en la toma de decisión, ¿no? Es como lo más opuesto a esto del formalismo. Pero si uno lo radicaliza, como normalmente suele ocurrir, pues yo creo que el problema es que se convierten en teorías sencillamente no útiles, porque no pueden guiar el papel de los juristas y porque además yo creo que están desenfocadas. O sea, que no es así. Yo creo que el jurista en la mayor parte de las ocasiones sí que puede justificar adecuadamente, y es lo que tiene que hacer, sus decisiones. Lo que pasa que muchas veces es una tarea difícil o muy difícil, pero claro, digamos, de eso se trata y de ahí la importancia de la magistratura, ¿no? Bueno, esto les decía, más o menos es el panorama hasta finales de los años 70. ¿Y después qué ha pasado? Pues ha pasado que ninguna de estas concepciones resulta satisfactoria. En fin, formalismo con esta aclaración y entendiendo este formalismo, no. Ahora decía lo de la teoría crítica, tampoco, y todas las otras, ¿no? Se produce una cosa curiosa, es decir, por ejemplo, nadie dice hoy que es positivista a secas, sino dice, pues soy positivista incluyente, positivista crítico o algo así. O sea, las señas de identidad también se han desvanecido mucho. Los naturalistas, como saben también, tienen un problema, diríamos, de legitimación o algo así, también suelen ocultar el rótulo. Y entonces hoy normalmente cuando oigan hablar de alguien que dice que es partidario de la hermenéutica, pues eso es lo que en otra época diría que sí es naturalista, pero hoy el rótulo hermenéutico, como ahora se dice, vende mejor, te evita. Entonces estamos en un momento de transición donde sabemos que ninguna de estas concepciones es completamente satisfactoria. Seguramente todas ellas nos aportan algún elemento que también sería poco razonable echar a la basura, pero nos falta una adecuada concepción del derecho. Ya uno diría, ¿nos falta? Bueno, más o menos la discusión de los últimos años diría que es la siguiente. O sea, ¿qué es lo que tenemos en el panorama de las teorías del derecho y donde entonces podría, diríamos, elegir el jurista? Insisto, el jurista práctico, en fin, salvo casos de vocación, que también es filósofo del derecho, pero muchas veces no, pero se da cuenta de que él tiene que arrancar de una determinada teoría, concepción general del derecho. Lo que tenemos más o menos yo creo que es esto. Frente a los fenómenos a los que yo me había referido antes, o sea, nuestros derechos han cambiado y lo del giro argumentativo y esto de los derechos va de la mano de lo que se llama el constitucionalismo. O sea, el gran cambio que se ha producido es que en la pirámide, diríamos, normativa, tenemos la Constitución y una Constitución que es vinculante, que contiene los criterios de validez del resto del ordenamiento jurídico, que proyecta también en toda la interpretación de todos los escalones, la Constitución tiene que tomarse en cuenta, todo esto. O sea, ha habido un cambio en cuanto al objeto, que es también lo que está detrás de por qué ya no es satisfactorio el cuadro anterior. E insisto, ¿qué es lo que tenemos? Pues yo creo. Tenemos concepciones positivistas, prescindo un poco de lo del justnaturalismo, porque yo creo que, como antes decía, más bien ha jugado un papel ideológico que un papel, digamos, real en la práctica y en la metodología del derecho. Entonces tenemos el positivismo y el más desarrollado del siglo XX, que fue el de Hart, con algunos agregados. O sea, hay muchos autores que piensan esa concepción de Hart,
positivista, que separaba el derecho y la moral, pero no incurría en los excesos de Kelsen. Por ejemplo, no pensaba que hubiese un único tipo de normas, no pensaba que el derecho pudiese tener cualquier contenido. Él habló, por ejemplo, de un contenido mínimo de derecho natural. Pensaba que había que distinguir entre las normas primarias y las normas secundarias, pues resulta aceptable para muchos, con algunos añadidos. Pero los añadidos no ameritan un cambio de término, no ameritan el que haya que dejar de ser positivista. Y por otro lado están los que ahora se suele llamar constitucionalistas, pero entendiendo por constitucionalismo como una visión general del derecho, o sea, no es lo de los que se dedican al derecho constitucional, es una visión general del derecho, constitucionalismo, que vienen a decir, miren, el cambio es de tal magnitud, esto del constitucionalismo, que incluye, por cierto, la existencia de un tribunal constitucional, ¿no? Toda la importancia que tiene, que necesitamos un nuevo paradigma. El paradigma clásico, incluso el mejor de ellos, como pudiera ser el dejar, no sirve. Y aquí, a su vez, pues hay diversas variantes. Les cuento un poco, así muy abreviadamente, de dónde está, yo creo, la discusión. Algunos, como este Ferrajoli, al que yo antes me había referido y que seguramente sea también muy conocido en Chile, lo que viene a decir es, necesitamos un nuevo paradigma, pero ese nuevo paradigma tiene que ser positivista. Lo que pasa es que no es este positivismo, eso lo llama despectivamente, ese es un paleopositivismo, es el positivismo adecuado del Estado legislativo. En eso es lo que tienen en la cabeza los Kelsen, Bobbio, Hart, etcétera, etcétera. Y ahora, con esto de la Constitución, hay un neopositivismo que es lo que él llama el positivismo garantista. Esta es un poco la idea de Ferrajoli. Positivista, pero estos cambios de la Constitución hace que cambie el enfoque del derecho. Son básicamente la idea, yo diría, más importante de Ferrajoli, es que él piensa que hay como dos dimensiones internas al derecho positivo. La que tiene que ver con la validez formal de las normas y la validez en sentido pleno, con la validez sustantiva. Sustantiva porque implica utilizar criterios referidos a los derechos fundamentales, o sea, a la Constitución. Más o menos, la idea de Ferrajoli es hay que tomarse la Constitución en serio y los derechos fundamentales que están en la Constitución sin abandonar el positivismo. Esa es la idea. Frente a esto, ahora se ha puesto muy de moda, yo creo, me imagino que también en Chile, mucha gente habla del neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo. Entonces, el neoconstitucionalismo, por ejemplo, algunos dicen que la nueva constitución del Brasil, que creo que es de 1988, para muchos es una constitución neoconstitucionalista, de tal forma que el pensamiento jurídico adecuado para manejar eso tiene que ser el neoconstitucionalismo. Lo mismo serviría para Ecuador y muchos incluso piensan que la corriente hoy dominante es esto del neoconstitucionalismo. Bueno, no podemos entrar en muchos detalles, pero yo creo que esto del neoconstitucionalismo es un pandemonium, es decir, es una inmensa confusión que no se sabe qué es porque es imposible saber lo que es, porque sencillamente es un concepto mal construido. Curiosamente, el concepto y la palabra del neoconstitucionalismo se le ocurrió a algunos autores italianos, es decir, genoveses tenían que ser, italianos y genoveses, con propósitos de descalificación a los que llamaban neoconstitucionalistas, porque ellos son positivistas, son de estos positivistas. Y entonces dice, ahora hay autores, digamos, que nos están haciendo la guerra. ¿Y en quiénes están pensando? Pues están pensando en autores como Dworkin, como Alexi, como Nino,
y les llaman neoconstitucionalistas en sentido peyorativo. Y los definen diciendo que para esos autores ya no hay distinción entre el derecho y la moral, digamos, lo mezclan todo. El derecho no consiste en reglas, recuerden eso, lo del formalismo en el primer sentido. El derecho no son reglas, sino que son sencillamente principios, y principios morales. Y entonces todo eso lleva a defender el activismo judicial. Eso es una invitación a los jueces de los que sean activistas. O sea que la maniobra es la siguiente. Cuando el juez tiene que resolver un caso, como el derecho no es propiamente derecho positivo, sino que más bien son principios, pues el juez sin mayor problema puede olvidarse de las reglas y se va a la Constitución. Y siempre va a encontrar algún principio pues, que le va a permitir tomar la decisión que a él le gusta. Esa es la idea, diríamos, del neoconstitucionalismo. ¿Por qué digo yo que es un concepto mal construido? Un espantapájaros conceptual, me parece que es. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes que cuando se analiza un concepto, por ejemplo, el concepto de juez, los conceptos se analizan en un plano connotativo y en un plano denotativo. ¿Qué quiere decir connotativo? Lo defines, o sea, tú das qué propiedades tiene que tener alguien para ser un juez. Pues tendrá que ser un funcionario y tener a su cargo tal función, etcétera, etcétera. Y denotativo, quiere decir, estos son los jueces chilenos, los españoles, los británicos. Aquí lo mismo, pero claro, resulta que la denotación del concepto no coincide con la connotación. O sea, tal y como ellos han caracterizado, cuando digo ellos son los enemigos, o sea, los genoveses, tal como han caracterizado a estos neoconstitucionalistas, uno diría, pero oiga, si ni Dworkin, ni Alexi, ni esto que he puesto, y Nino, McCormick, se podría añadir algunos nombres más, sostiene eso, no sostiene eso, pero ahora viene lo del espantapájaros. Sostiene eso, algo que tiene un cierto parecido, como pasa con los espantapájaros, ¿no? Bueno, se parece, sí, quizás a un hombre, pero le han puesto una nariz no sé cómo, y todo esto. Y entonces, por eso tenemos una gran confusión, porque yo diría, bueno, hay algunos juristas que piensan así, hay algunos juristas que piensan de acuerdo con este retrato, ¿verdad?, de los genoveses, pero primero, son bastante pocos y no hay ninguno relevante. O sea, no hay ningún jurista, yo creo, relevante que verdaderamente piense así las cosas. Que claro, ¿qué quiere decir? Desconocer lo que es el derecho. Pero podemos utilizar la expresión, yo diría, la expresión se puede utilizar como forma de castigo. Quiero decir, el que a sí mismo se califica de neoconstitucionalista, pues allá él. Si quiere llamarse así, que se llame. Pero estos autores, yo por cierto, yo me incluiría también, la manera como yo veo las cosas es muy próxima a esta, ninguno de estos se llama a sí mismo ni se ha llamado neoconstitucionalista, ni quieren saber nada de eso del neoconstitucionalismo. Uno de ellos, por cierto, es este Ferrajoli. También en los elencos que se hacen se suele meter a Ferrajoli como uno de los neoconstitucionalistas y de los que defienden el activismo judicial. Cuando a Luigi Ferrajoli se le dice eso, pues se le cae la cara de espanto, porque es justamente lo contrario lo que él defiende. Y entonces teníamos una concepción, llamémosla neoconstitucionalista, pero ¿qué metemos aquí? No a estos, a los que así se llaman neoconstitucionalistas, y efectivamente está presente, como tenemos formalistas. Yo creo, son los dos extremos a evitar. Tenemos formalistas que entonces usan el derecho, diríamos, como una especie de soga para amarrarse y que les impide hacer justicia. Tienen una concepción excesivamente pobre del derecho. Y tenemos neoconstitucionalistas que diríamos que son como gente excesivamente aficionada a la bebida, ¿no? Son como alcohólicos que se dan.
Y ese es el otro extremo que no cabe. Claro, un jurista no puede prescindir de las reglas, de los límites del derecho. Además, es el otro extremo. Y esto que se dice, por eso mi presentación ahora es muy retórica. Porque ¿dónde está la verdad? El término medio, ¿verdad? Bueno, eso del término medio es relativo, ¿no? Depende de dónde pongas los extremos. Yo, a efectos retóricos, me sitúo en el término medio porque retóricamente parece que tiene como un atractivo, ¿no? Si yo presento esto, fíjense, lo que yo quiero defender evita estos dos extremos, pero uno podría hacer un cuadro trazando de otra manera los extremos y, bueno, en fin. En todo caso, aunque no sea el término medio, es la verdad, es lo correcto. Una broma, ¿no? Una concepción, esta, que a mí me parece que es la concepción que debería tener un jurista para manejarse, para argumentar competentemente, etcétera, para esforzarse por encontrar soluciones justas sin salirse del sistema. Es lo que se podría llamar el postpositivismo constitucionalista. Postpositivismo, lo que hay que decir, no es positivista, pero el positivismo ha aportado, o aporta muchas cosas, más bien ha aportado, yo diría que aporta. Yo creo que es una concepción, diríamos que ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Pero sin duda, hay frutos que sería completamente absurdo desconocer. Y no es el neoconstitucionalismo. Y a ver, entonces trato de precisarlo un poco, pero va a salir también mañana, porque son las cuestiones, me parece, más de fondo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ser pospositivista. ¿Y qué es lo que más o menos, diríamos, los autores que se incluyen aquí defienden, bueno, con matices y tonalidades distintas, pero más o menos, la idea es que el derecho es una empresa autoritativa y consiste en normas que proceden de la autoridad y que son vinculantes y que marcan un límite. Pero el derecho no es solamente eso, o sea, es una especie de visión dual del derecho. El derecho tiene un ingrediente autoritativo, pero tiene también un ingrediente valorativo. Y no podemos desconocerlo, porque si no, seríamos así como ciegos a la hora de entender para qué ha de servir el derecho, cómo guiar el comportamiento de un jurista. Hay estas dos dimensiones, autoritativa y valorativa. El derecho es distinto de la moral desde cierta perspectiva, pero desde otra no. Por ejemplo, a la hora de identificar lo que es derecho en un sistema que incluye la Constitución y que incluye la Declaración de Derechos y que incluye, por ejemplo, el concepto de dignidad humana. Si, por ejemplo, imaginemos que discutimos una institución como lo de la subrogación, la maternidad subrogada, ¿no? Ya saben, o sea, que se haga un contrato con una mujer, una pareja, un contrato con una mujer para que lleve adelante un embarazo y luego, digamos, cede el niño a la pareja que ha hecho el contrato. En España eso es nulo de pleno derecho, pero diversas parejas españolas se van a California, donde ese contrato sí que se acepta, es válido. Y hacen el contrato, tienen el niño y van a inscribirlo a España. Y entonces en España se le pone problemas a ver si va contra el orden público español o no. Claro, ahí lo que se discute, el fondo del asunto, bueno, ahí el tecnicismo jurídico, ¿no? Si eso no es orden público, etc. Pero el fondo del asunto es entenderlo un concepto moral, lo que es la dignidad humana. ¿Va realmente contra la dignidad humana? Bueno, hay que pararse un momento y ver qué significa realmente dignidad humana, no usarlo sencillamente como una palabra, en fin, talismán, una cuestión moral. Y eso ocurre con muchísimas cuestiones, con las cuestiones más difíciles, porque los criterios morales, los conceptos morales están incorporados en la Constitución, y la Constitución es derecho válido.
Entonces es inevitable, o sea, lo que quiere decir. No es que todo se confunda y que sea lo mismo. Antes ponía el ejemplo, argumentar un mismo problema jurídicamente, desde el punto de vista judicial o moral, es distinto, pero hay conexiones. Esa es la idea. Y en ese sentido se diferencia de los positivistas, porque los positivistas solamente ven el derecho como un fenómeno de autoridad. Y ahí está la cuestión de Ferrajoli. Claro, Ferrajoli sigue siendo positivista. Para él el derecho es puramente la autoridad. Lo que pasa es que él incluye no solamente las leyes, sino también la Constitución y trata de desarrollar todo lo que la Constitución da de sí, pero como fenómeno autoritativo. ¿De acuerdo? A propósito de esto de lo de las reglas y de los principios y la ponderación y el activismo judicial, esto es una sucesión también, yo creo, de paralogismos, de esos de falsas oposiciones. Es absurdo plantear la cuestión como que el jurista tuviese que elegir entre ver el derecho como reglas o como principios, entre subsumir para resolver los problemas o ponderar. El jurista tiene que hacer una cosa y la otra. No hay ningún problema de alguna importancia que no requiera tanto reglas como principios. Por eso es el error. No es reglas frente a principios. O sea, los positivistas o Ferrajoli vienen a decir el derecho son solo reglas. Los neoconstitucionalistas, es decir, el derecho son solo principios. Pues no, los derechos son reglas y principios. Y el problema con que verdaderamente hay que lidiar es el cómo combinar reglas y principios para resolver los problemas. Y lo mismo pasa con lo de subsumir y ponderar. Y ahora, para cumplir más o menos con el programa, hemos hablado mucho de formalismo y han visto ahí que había un problema del derecho español, una de las cuestiones más discutidas y sin duda de más importancia práctica que ocurrió en España, que tiene que ver, yo creo, mucho con el formalismo. Les cuento el caso, esto que el texto ahí que tiene lo de los desahucios, los jueces y la idea del derecho, los desahucios. Como consecuencia de la crisis económica, después de 2007 ocurrió que mucha gente que había tomado un préstamo y los bancos daban alegremente prácticamente todo el dinero que costaba, diríamos, una casa. En España no tenemos la dación en pago, de tal manera que uno no salda la deuda con el banco sencillamente diciendo no puedo pagarte, quédate con la casa, sino que sigue siendo responsable con todos sus bienes. Y entonces ocurrió que mucha gente, ¿no?, que estaba con un préstamo hipotecario, cuando llega la crisis dejan de pagar porque no pueden, se quedan sin trabajo, etcétera, etcétera. Los bancos inician procedimientos ejecutivos contra ellos. Y el sistema español, que es una ley también relativamente reciente, pero claro, anterior a la crisis, establece un sistema de tal manera que tú no puedes alegar, en un proceso de esos ejecutivos, tú no puedes alegar que una cláusula es abusiva y que entonces se detenga el procedimiento. Sigue el procedimiento. Te dice, no, tienes que ir a un declarativo. Pero claro, cuando llegas al declarativo ya has perdido la casa, todo, etcétera. Entonces se produjeron situaciones, diríamos, enormemente injustas. O sea, de gente que no solamente es que pierde su casa, que a lo mejor había pagado, pues depende, algunos podrían haber pagado muy poco, 10 o más. El banco se queda con la casa y la tasa, claro, por un valor, porque es el valor de tasación de entonces, como consecuencia de la crisis, caen los precios de las viviendas, que puede ser muchas veces a lo mejor la mitad. Y el otro, o sea, el que había hecho el crédito hipotecario con el banco, se queda sin casa y con una enorme deuda. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, la gente, uno decir, incautos de ellos, algunos fueron a los jueces. Los jueces para que les resolviesen los problemas, ¿no? Esto lo digo muy irónicamente. Los jueces hay todo, pero lo que quiero mostrar, lo que quiero poner de manifiesto es cómo la cultura formalista en un país como España,
y la cultura formalista en general de los jueces hicieron que ese problema, que yo diría que de todas formas era un problema que del todo nunca iban a poder solucionar los jueces, pero yo creo que los jueces podrían haber hecho más si en lugar de tener esa idea, esa concepción de fondo muy formalista del derecho, hubiesen tenido otra. Algunos, pero muy pocos realmente, de los jueces aplicaron la figura del abuso del derecho. Claro, esto es una cosa curiosa, porque si tú vas a los manuales de derecho civil, abuso del derecho, y te dicen sí, se produce el abuso, no solamente cuando haya, o sea, subjetivamente, ¿no?, que haya la intención de abusar, cuando ya no te reporte verdaderamente un beneficio, etcétera, etcétera, sino también se reconoce el abuso en términos objetivos. El daño es desproporcionado. Es lo que habría que aplicar aquí. El daño es desproporcionado, ¿no? Pero los jueces españoles, prácticamente todas las audiencias, negaron que se pudiese aplicar la figura del abuso del derecho. ¿Por qué? Dijeron, porque las normas son clarísimas. Las normas del derecho hipotecario, del procedimiento ejecutivo, diríamos que no, que la cláusula, si es abuso, tiene que ir, diríamos, a otro lado, etcétera, etcétera. Y como el tenor de la norma es inequívoco, entonces no se puede aplicar el abuso del derecho. ¿Qué se puede decir de esto? Yo creo, pues que los jueces y los juristas en general resulta que no saben lo que es el abuso del derecho. Porque claro, el abuso del derecho no es cuando no hay norma, cuando no hay regla, o cuando es oscura la regla. Es otra cosa. El abuso del derecho implica una buena combinación de reglas y principios. El abuso del derecho significa, y es una de las cláusulas incorporadas en todos nuestros sistemas jurídicos como un mecanismo de flexibilidad. Fíjense por qué es importante lo de las reglas y los principios. Las reglas dan seguridad, dan certeza, no podemos prescindir de ellas, pero de vez en cuando necesitamos flexibilidad. Y precisamente eso es lo que se logra a través de los principios y de figuras que se basan en los principios, como es esta del abuso del derecho. Entonces, el abuso del derecho es un caso de lo que podemos llamar laguna axiológica. Y esta modesta distinción entre laguna normativa y axiológica es de la que no disponían los jueces. Y si hubiesen dispuesto, a lo mejor podrían haber hecho justicia en muchas ocasiones en las que no lo hicieron. No podrían haber resuelto el problema. Esto también creo que es importante darse cuenta. La solución, digamos, radical del problema tendría que ser legislativa. Pero los jueces podrían haber paliado, yo creo, merced a esa institución del abuso del derecho, al menos los aspectos, diríamos, más escandalosos de injusticia que se produjeron. Le digo, eso de la laguna normativa. Las lagunas son, axiológicas. Pueden ser normativas o axiológicas. ¿Qué quiere decir que hay una laguna normativa? Quiere decir que en el nivel de las reglas, por eso, la distinción entre reglas y principios es fundamental para entender muchísimas cosas en el derecho, empezando por esto del abuso del derecho. Y entonces, tanto positivistas como neoconstitucionalistas no pueden manejar eso, claro, porque reducen el asunto o solo a reglas o solo a principios. Una laguna normativa en el nivel de las reglas, o sea, de las pautas específicas de comportamiento que contienen nuestros sistemas jurídicos. Yo diría que en el nivel de las reglas pueden darse lagunas, pero sin embargo, en el nivel del derecho quizás no. ¿Por qué? Porque el derecho son también los principios. Y entonces diríamos, no, si solamente manejase las reglas, dirían, no, no hay solución para el caso. Pero si incluyo también los principios, los valores, etcétera, pues yo creo que bien se puede decir que no hay lagunas en el derecho, porque lo que te está diciendo el derecho, es más, al juez, supongo que también en Chile habrá el precepto este que viene del Código Napoleón, que no puede negarse a tomar una decisión sobre pretexto de oscuridad o de falta de ley, como dice el Código Civil Español, ¿no? Laguna normativa. Un caso que en el nivel de las reglas no está resuelto. Como digo, de vez en cuando se dan. Lagunas axiológicas. Es una cosa distinta.
es un caso que está regulado, como pasaba aquí a propósito de esto de los desahucios, está regulado. La ley procesal y la ley hipotecaria decía claramente, está regulado. Pero, sin embargo, se crea la laguna. ¿Por qué se crea la laguna? Porque se entiende que esa regulación está desajustada en relación con los principios, con los valores que le dan sentido. Diríamos, en el caso español, si nos ponemos antes de la crisis, entonces uno diría, bueno, que hubiese un sistema de ejecución muy estricto, se puede entender, porque facilitaba el tráfico, etcétera, etcétera, y estaba compensado, pues porque la situación económica era tal que efectivamente no suponía, digamos, excesivos problemas. Bueno, a lo mejor se daba algún caso de injusticia, pero más o menos, pero con la crisis se desequilibró completamente. Y por eso es por lo que entonces uno podría decir lo que ya decía Aristóteles sobre la equidad, ¿no? Donde, claro, si el legislador hubiese conocido, si el autor hubiese conocido, claro, no hubiese legislado de esta manera. El abuso del derecho es un supuesto de laguna axiológica. O sea que uno dice, efectivamente, que eso es lo que no entendieron los juristas españoles. Es decir, no aplicamos el abuso porque hay una norma clara, porque hay una regla clara que lo regula. Pero, mire, pero si eso no es el abuso. Hay una regla clara que lo regula, pero se genera la laguna porque se entiende que va contra los principios y los valores. Ojo, y aquí está la diferencia con el neoconstitucionalismo. No con los principios y valores que uno de manera libre pueda sostener, sino los del ordenamiento jurídico. Claro. Pero entonces me parece que en este caso habría muy buenas razones, uno podría argumentar con mucha solidez diciendo que efectivamente el legislador español no quiso dejar completamente desprotegidos a los consumidores como consecuencia de eso que sobrevino, la crisis, que naturalmente no pudo prever. Y entonces lo que hay es un cambio. Se produce la laguna y se cambia la regla en el sentido de que lo que estaba permitido, la regla decía que estaba permitido a los bancos, por ejemplo, el que inicia un procedimiento, ir adelante, etcétera, etcétera. Lo que estaba permitido pasa a estar prohibido en virtud de esos principios y valores. Claro, uno diría, esta es una figura peligrosa. Naturalmente que es una figura peligrosa. Y entonces un juez prudente no va a estar dispuesto a aceptar a la primera de cambio el abuso del derecho, sino que tiene que verlo con mucho cuidado y tiene que tener muchas garantías que efectivamente se dan todas estas situaciones extraordinarias. Incluso diríamos, bueno, y si es el abuso en términos subjetivos es más fácil. O sea, si tú puedes probar efectivamente que esa persona lo único que quería, ¿verdad?, era perjudicar al otro y que no hay ningún beneficio para él. Ahí lo tenemos más fácil. Pero claro, lo que no podemos es, que fue lo que ocurrió, rechazarlo completamente. Y esto tiene que ver con lo de la derrotabilidad que habíamos visto. Para terminar, ¿quién lo enlaza con eso de la derrotabilidad? Yo ya casi estoy derrotado, así que a esta hora... Sí. Pero ¿quién? A ver, ¿dónde está? ¿Pero qué es lo que es derrotable aquí? ¿Pero qué es lo que es derrotable aquí? Eso es. Porque antes decíamos, ¿no?, un argumento es derrotable. Aquí, en realidad, ¿qué sería derrotable? La regla. La regla. Las reglas son derrotables excepcionalmente. Excepcionalmente. Pero, digamos, esa manera de pensar y entonces de razonar, ¿qué quiere decir? Ver los artículos estos de la ley hipotecaria o la ley de procedimiento, ¿no?, que cuando dice que no se puede suspender el proceso, alegando, ¿no?, que la cláusula es abusiva. Ver derrotable quiere decir entender que implícitamente habría ahí una cláusula que dijera, a no ser que se produjera un daño enorme y un gran desequilibrio.
entre las partes. Bueno, con eso es con lo que chocan los formalistas. Por eso digo que entonces el asunto de lo de la derrotabilidad es muy importante, que en realidad es lo de las excepciones implícitas a las reglas. Excepciones explícitas no hay problema, todos sabemos que sí, claro. Prohibido esto, a no ser que si ya está escrito, no hay problema. La cuestión aquí es lo de las excepciones implícitas. Ese es el problema de la derrotabilidad. Y yo creo... Le quiero hacer una pregunta a propósito de lo que usted está afirmando. En esta concepción que usted llama dualista, integradora entre la norma y el principio, y la solución que da en este caso, y usted denomina derrotabilidad de la norma, resulta que yo veo el peligro de que el juez de instancia podría derogar una regla de frente a la aplicación de un determinado principio. Y en nuestro país, ignoro el caso en España, pero en nuestro país nosotros tenemos un tribunal que es el que hace el control de constitucionalidad, y los jueces técnicamente se deben limitar a un control conforme a la Constitución, no un control difuso, porque el control está concentrado en el Tribunal Constitucional. Entonces, si buscamos, profesor, nosotros de frente a una situación difícil como ese, un caso injusto, porque el caso que usted proponía era un caso injusto, ¿cierto? No es un tema de validez, sino que un caso reñido axiológicamente. El problema sería... Injusto, que tiene que ver también con lo de la validez. Sí, el problema sería, profesor, de que es que cuando hablamos de validez estamos en el conflicto de reglas, no en la colisión de principios. El plano de validez para el tema de las reglas. ¿Por qué estamos solamente en el nivel de las reglas? Los principios que existen, y por cierto, no solo en la Constitución, ¿o acaso en el Código Civil no hay principios? Sí, claro. Y en las leyes... Sí. Entonces, el juez que tiene que aplicar el Código Civil, o sea, que estamos, efectivamente, el control difuso y concentrado es una cuestión muy importante, depende, o sea, por ejemplo, en España, efectivamente, tenemos un control concentrado, y el juez se le dice, si piensa que una norma no es disconforme, tiene que parar el procedimiento y dirigirse al Tribunal Constitucional. Hoy en países como México, Perú, Brasil, etcétera, etcétera, el control es difuso, en fin. Esto hay una variedad, ¿no?, de reglamentaciones. Sí, es que usted lo que proponía era que el juez podía dejar de aplicar la regla. No. Entonces la entendí mal. No deja de aplicar una regla, sino interpreta adecuadamente una regla, utilizando una figura que es el abuso del derecho, que está, en el caso español, está en el Código Civil. Bueno, y si fuera una norma, por ejemplo, prohibitiva, ¿la podría interpretar de forma permisiva? ¿Eso es lo que propone usted? Si fuese una norma prohibitiva. Si fuese una norma prohibitiva que pasara, diríamos, a permitido, podría ser en algún caso. Pero ojo, que yo diga que en algún caso cabe, no quiere decir que en cualquiera cabe y que de cualquier manera cabe. Yo digo que en las circunstancias que se daban en estos casos, los jueces españoles tenían a su disposición instrumentos jurídicos, que si los hubiesen utilizado adecuadamente, les hubiese permitido hacer más justicia de la que hicieron. Digo, no del todo, porque la única solución, diríamos, radical, tendría que ser legislativa. Pero quiere decir, el juez, o sea, mi tesis, el juez debe darse cuenta que no puede hacer cualquier cosa, no puede hacer todo, no puede hacer siempre justicia, pero muchas veces puede hacer más justicia de lo que los jueces con mentalidad formalista piensan y hacen. Esa es la tesis. Y entonces, por eso, digamos, hay que ver cada caso. Porque, y también digo, el juez tiene que ser cauto y prudente. Y cuando alguien le esgrime el abuso del derecho, no puede estar dispuesto así sin más a concederle y abuso. No, yo creo que debe utilizar un escrutinio especialmente riguroso. Pero en algún caso sí que puede y debe aceptarlo sin salirse del sistema. Por eso digo, no es que el juez esté desaplicando la regla,
sino que la está interpretando. La está interpretando en una situación excepcional para evitar una gran injusticia. Claro, vistas así las cosas y con esta explicación que usted da, sí, porque sería de carácter excepcional, porque sí. Claro. Pero yo lo había entendido, prima facie, como que estaba privilegiando la actitud de un juez activista al 100%. Pero eso es lo que estoy diciendo, mi exposición. Eso es lo que yo creo que defendería un neoconstitucionalista. Un neoconstitucionalista no le vería ningún problema. Ahí está, nos olvidamos de la regla, vamos al principio, diríamos de no discriminación y ya está. Y digo, no. El derecho marca límites que no te puedes saltar. Pero los derechos del Estado constitucional brindan también muchas posibilidades para, sin salirse del derecho, justificar soluciones justas. Y eso es lo que tiene que hacer el buen juez. Ojo, no siempre puede, ¿eh? No siempre puede. Y cuando puede, no lo puede del todo. Por eso yo digo que en estos casos de abuso, lo que hubiese podido hacer es remediar un poco. Y por cierto, lo que pasó en España, ¿qué fue? Que hubo también un recurso al Tribunal Europeo, el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Y el Tribunal Europeo dijo que la normativa española era contraria a una directiva europea. Y el juez con esa mentalidad formalista, una vez que se encontró con que una autoridad, el juez europeo, le había dicho eso, entonces ya procedió. Pero yo diría, pero antes ya podría él haber hecho cosas. Entonces no es una llamada al activismo, pero quizás sí, si me acepta esta distinción entre ser activo y ser activista, yo diría, el juez no debe ser activista, pero debe ser activo. Debe ser activo. Quizás lo que caracteriza al formalista es que no es activo, es pasivo. Y lo que caracteriza al neoconstitucionalista es que es activista. Más o menos por ahí iría el asunto. Y yo creo ya que de actividad por hoy ya va.